Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Ale Álvarez y mi compañera Lady Torres. Nosotros vamos a hablar acerca de la educación en el porfirismo. Como sabemos, la preocupación por darles educación a todos los mexicanos no es una preocupación que haya surgido desde Porfirio Díaz. Ya tiene sus antecedentes en nuestra historia. Sin embargo, durante el periodo que nosotros estamos presentando, que es en el porfirismo, se tuvo desde los primeros años. La democracia educativa fue una de las metas más importantes, pero la experiencia en esos años que él estuvo en el poder, pues le fue demostrando que alfabetizar a toda la población, pues era prácticamente una utopía. Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad, pero no en la cantidad. En números relativos, fueron más niños a la escuela. Sin embargo, el índice de alfabetismo no aumentó mucho. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la gama de ideologías y de pensamientos que abrieron debates y que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en esos años, que van de 1876 a 1910. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades, así como prácticamente estamos ahorita. Así que en esta exposición pues vamos a estar hablando acerca de varias cosas que consideramos importantes dentro de este periodo para la educación, como lo fue el positivismo, la Escuela Normal Superior, congresos de instrucción pública, Escuela Nacional Preparatoria, así como también escuelas rurales, educación para mujeres, la Secretaría de Instrucción Pública, escuelas de arte y oficio para adultos, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Altos Estudios, congresos nacionales de americanistas y algunos personajes que consideramos importantes dentro de este periodo, como lo fue Joaquín Barrada, como lo fue Justo Sierra, Leopoldo Batres, entre otros. Entonces, sin más preámbulos, pues comenzamos. Vamos a comenzar hablando acerca de la ideología política y social que se encontraba en ese momento, que es el positivismo. Ya a mediados del siglo XIX, México vive los inicios de su vida independiente. Es el momento en trazar un proyecto para la nación que apenas van haciendo, que abarque todos los ámbitos del orden social. Se requiere dar un nuevo rumbo a la política, a la economía, a la cultura y pues por supuesto a la educación. De hecho, este último ámbito se concibe como el principio y el fundamento de todo cambio. La preocupación por reformar el país es tema de las discusiones de los círculos intelectuales que ante todo, pues proponen la constitución de un Estado laico. Tal es el contexto en el que reciben y estudian la filosofía positivista del francés Augusto Comte. Recordando en términos generales la postura que adopta el positivismo comtiano, comprendemos por qué su tesis respondieron a los anhelos de cambio, libertad y emancipación política e ideología del Estado mexicano. El pensamiento de Augusto Comte sigue la línea de los primeros filósofos modernos, que postularon a la razón y a la investigación dirigida por el rigor de un método, como las únicas herramientas confiables para conocer el mundo. En función de tal conocimiento, la humanidad sería capaz de orientarse y establecer un orden social mucho más apegado a la racionalidad. Por un camino similar avanzaron los filósofos ilustrados como Voltaire y Rousseau. La diferencia es que Comte los criticó duramente, ya que para él ambos pensadores, tanto Rousseau como Voltaire, crearon utopías metafísicas e irresponsables, porque no aterrizaban en una situación concreta. Y esto era precisamente lo que hacía falta, una respuesta basada en hechos y no en especulaciones. Lo único que podía conducir al hombre hasta este punto pues era la ciencia. Solo la observación empírica de los fenómenos resultaría en la formulación de leyes claras y objetivas para explicar el mundo. Y a partir de leyes como estas, los hombres encontrarían el camino para trazar las normas de una vida común. Por tanto, incluso los problemas morales y sociales deberían volverse objetos de un estudio científico. Una doctrina que solo clava su mirada en los hechos requiere para desarrollarse de un ambiente libre de cualquier tipo de dogmas, salvo quizá pues el dogma del cientificismo. Es decir, el positivismo debe crecer en el seno de un Estado laico, de ahí la conocida doctrina de Comte, según la cual la humanidad transitará por tres estados, en los que paulatinamente abandonará la creencia a favor de la experiencia.
A grandes rasgos, el proceso evolutivo que marcan estos tres estados son los siguientes. El estado teológico, en donde los hombres acuden a las entidades sobrenaturales o divinas para explicar lo que les sucede a ellos y a su mundo. El estado metafísico, que es el punto en el que se cuestionan el pensamiento teológico. Y por último, el estado positivo, en donde el interés ya no radica en el saber qué son las cosas, sino más bien en observarlas para descubrir cómo se comportan y encontrar las leyes generales que expliquen su comportamiento. Comte identificaba el tránsito por estos tres estados como el crecimiento del individuo. Ascender del nivel teológico al positivo era equivalente a pasar de la infancia a la mayoría de edad. Ahora, pues esto era lo que se anhelaba en México en la segunda mitad del siglo XIX, dejar de ser este niño en pañales como nación a crecer como un adulto. Sin embargo, pues aquí en nuestro país no se adoptó el positivismo completamente. Sin embargo, sí reconoció en él algunas de las más importantes aspiraciones como nación: el conocimiento a la base del orden social, el Estado laico, la educación científica, el individuo armado con saberes prácticos que estaba dispuesto a emplearlos en beneficio de su país. Estas ideas ya estaban en las entrañas de México, que se trazaba como un nuevo plan de vida, y hallaron en el positivismo pues una formulación clara y ordenada para poder llegar a ellas. Como todos los reformadores de Estado coincidían en que la educación era el punto de partida para realizar el nuevo proyecto de nación, fue justo este ámbito en donde la doctrina positivista tuvo su mayor incidencia. Ahora vamos a pasar con la persona que trajo el positivismo a México, que fue Gavino Barreda. Gavino Barreda fue uno de los personajes más importantes para la educación en México durante el periodo juarista y los comienzos del periodo de Porfirio Díaz. Estudió medicina, pero sus estudios tuvieron que ser detenidos debido a la guerra contra Estados Unidos. Se unió a la milicia y al término de esta guerra decidió continuar con sus estudios en París. Ahí conoció a Pedro Contreras Elizalde, un español de nacimiento pero mexicano de corazón, ya que toda su vida había estado viviendo en Mérida, Yucatán. Pedro lo invitó a un curso llamado Filosofía sobre la Historia General de la Humanidad, impartido por Augusto Comte en persona. Desde ese momento, Barreda se convirtió en un discípulo fiel de Comte y regresó a México con toda la enciclopedia escrita por el francés. Durante el periodo de Juárez, fue de los impulsores de la Ley de Instrucción Pública de 1867 y poco después fue el director de la Escuela Nacional Preparatoria, creando una nueva generación de pensadores que serían importantes durante el Porfiriato, llamados los científicos. Antes de adentrarnos en ese tema, me gustaría leer dos frases célebres de Gavino Barreda, en donde se logra entender el potencial que veía en la educación. La tarea esencial de los mexicanos es combatir la ignorancia para poder formar seres libres, emancipados mentalmente, y para ello no existe sino un camino, la educación, y más aún la educación primaria universal y sobre todo obligatoria. La otra frase adueñada por Barreda en realidad es de Comte: para saber prever y prever para obrar, lo cual se traduce en la idea de que todo cuanto existe deberá ser explicado por la ciencia. Como comenté anteriormente, el positivismo en México dio origen a uno de los grupos que más influencia tuvo durante el Porfiriato, los científicos. Hacia 1892, el suegro del presidente Díaz, don Manuel Romero Rubio, creó la Unión Liberal con el objeto de apoyar a los trabajos de reelección de Díaz, la tercera consecutiva. El núcleo de la Unión se compuso por una serie de personajes de alta significación intelectual, profesional y, con el paso de los años, económica. Entre los miembros jóvenes de esta agrupación, y que más tarde serían sus principales representantes, se encuentran Rosendo Pineda, Justo Sierra, Romero Rubio, Joaquín Casaús, Roberto Núñez y además José Yves Limantour. El apodo de los científicos para nada fue gratuito y hacía referencia a la educación y métodos que trataron de implementar a la forma de conducir los diversos ámbitos de las políticas públicas. La creencia prevalente al interior del grupo era que la paz y el progreso material de México dependía del desarrollo de su capacidad productiva y del desarrollo de su gobierno bajo líneas científicas. Los miembros de la Unión aprovecharon la coyuntura electoral para tratar de obligar a Díaz para que diera su apoyo a ciertas reformas que, según su juicio, eran de urgente ejecución, como la cuestión de la vicepresidencia, en el caso en el que el presidente, cada vez más viejo,
se le ocurriera morir sin dejar un sucesor, o la independencia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Díaz, con el tacto que le caracterizaba, dijo que sí a todo. Sin embargo, ya al momento de la reelección y que él tuvo ya la reelección ganada, nuevamente olvidó sus promesas. Además, hay que recordar que Díaz controlaba el poder no solo de la presidencia, sino que él era quien elegía a los gobernantes, y los científicos intentaban entrar a ese pequeño círculo de poder. Sin embargo, Díaz no lo permitía. Él, al cerrarles la puerta de la influencia política, decidió calmar sus tendencias codiciosas, dándoles otros puestos administrativos, con lo que logró dos objetivos importantes. En primer lugar, apaciguó las ansias de reformas de este grupo y en segundo, fortaleció su administración con un contingente de primer orden. Fue de esta manera como los científicos convertidos en abogados, consultores, economistas y educadores al servicio del gobierno llevaron a cabo importantes avances en el orden económico y administrativo del país. Los trabajos de este grupo resultaron tan importantes para el progreso de este país que sin ellos México no habría podido presentarse al mundo como la nación civilizada y progresista. Ellos abrillantaron y embellecieron una obra que sin su contingente habría sido nada más que violencia y degradante. Su mayor representante es Justo Sierra. Él es el único porfirista que ha podido tener apoyo más allá del periodo de Porfirio Díaz. Es el único porfirista que goza de prestigio histórico. Fue un hombre inteligente y visionario, que apoyó la educación preparatoria, sentó las bases de la Universidad Nacional de México, la Normal de Maestros y la Secretaría de Instrucción que más tarde conformaría la SEP. Él es uno de los máximos personajes de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Un hombre que apoyó a los jóvenes de ideas críticas, científicas y que hoy necesita ser reconocido y recordado. Además, fue un hombre polifacético, poeta, cuentista, abogado de origen, periodista, y se centró en un área fundamental, la educación. Además, lo hizo con un gran proyecto. Siendo un joven diputado, él había propuesto la creación de la Universidad Nacional. Esto fue en 1881, todavía con Juárez. Sin embargo, se dio cuenta que el sistema educativo mexicano necesitaba bases más firmes en los niveles bajos para después poder poner la cereza en el pastel. Ante la negativa de fundar la universidad, Justo Sierra se concentró en formar una educación homogénea a nivel básico, lo que hoy se llama educación primaria. Él trató y logró grandes avances para que hubiera una homogeneidad en los programas de estudios y en la calidad de los docentes de educación básica. El objetivo fue que todos los niños de educación primaria tuvieran una educación primaria similar. Así nació la Secretaría de Instrucción en 1905, que más adelante hablaremos bien de ese tema. Hacia 1910, Justo Sierra retomó su idea de la educación de la Universidad Nacional y le hizo la propuesta a Díaz para celebrar el centenario de la independencia. Él le comentó, pues vamos a aprovechar el centenario para tener una universidad nacional en lugar de estar gastando dinero en cosas efímeras como bailables, concursos de poesía, etc. Sin embargo, pues la construcción de la universidad en México, más que más adelante sería la UNAM, más bien fue simbólica porque consistió en construir compromiso y la idea, pues en términos físicos las construcciones eran pocas. Solo se aprovechaban las escuelas profesionales ya existentes como ingeniería, medicina, jurisprudencia. La misma escuela preparatoria pasó a formar parte de este nuevo ente y de igual manera se creó altos estudios. Ok, compañeros, yo les voy a hablar sobre Enrique Rebsamen. Todos hemos oído hablar sobre el colegio Enrique Rebsamen, en el cual colapsó en el sismo del 2017. Pero ¿quién fue Enrique Rebsamen? Eh, Fue un pedagogo nacido en Suiza en 1857 de padres educadores, en el cual él creció influenciado por el área de la pedagogía. Eligió a México como su casa tras leer un ensayo titulado Quetzalcóatl de Carlos Van Gottgarden. Decidió aventurarse a nuestro país cuando solo tenía 27 años. Su destino fue León, Guanajuato, donde un comerciante lo contrató como maestro particular. Al llegar a México, Rebsamen encontró una realidad muy distinta a la que se conocía en su país. El 85% de la población era analfabeta y los maestros en gran parte eran autodidactas, carecían de formación académica y pedagógica.
Este contexto social motivó a Repsamen a aplicar sus conocimientos en la pedagogía, tanto de formación de varias generaciones de maestros como también la creación de varias escuelas normales en nuestro país. Al poco tiempo de estar en Guanajuato, se mudó a la Ciudad de México en 1884. En la capital estableció amistades intelectuales con intelectuales de la época, como Ignacio Manuel Altamirano. Fue un detonante con él varios trabajos que realizaron y empezaban a sonar en el alto círculo social. Porfirio Díaz lo llamó para colaborar con Juan de la Luz Enríquez, entonces gobernador de Veracruz, en 1885. En este año se incorporó a un proyecto llamado la Escuela Modelo de Orizaba. En 1883, la doctrina educativa en México tuvo una realización muy importante. Se fundó en el estado de Veracruz la Escuela Modelo de Orizaba, bajo la dirección del alemán Enrique Lambucher. Esta era una escuela primaria donde se experimentaba con ciertos principios de la enseñanza objetiva. El lenguaje ocupaba en cierto modo, el centro de la enseñanza en esta escuela. Se consideraba al propio tiempo que el instrumento por excelencia para el proceso de la educación. Esta escuela significó una verdadera renovación respecto a los temas de la vida de un docente en nuestro país en esa época. La primera parte era una introducción general a la pedagogía, que es lo que se le daba a los maestros, donde habrían de explicar, se explicaban los conceptos de la educación y los factores sociales que influyen sobre las necesidades y el estudio de la antropología y los fundamentos psicológicos de la teoría pedagógica. La segunda parte eran los principios de la didáctica, explicando los temas concernientes a la naturaleza y el fin de la enseñanza la enseñanza y la metodología de este. Parte final del programa hacía objeto de estudio a la doctrina disciplinaria. El plan de estudios comprendía cálculo, lenguaje, geometría, dibujo, geografía, historia, ciencias naturales, inglés, francés, moral, música y gimnasia. Se daba una suficiente información acerca de las prácticas docentes en otros países para que los maestros vieran cómo se aplicaba esto en los demás países. Enrique Repsamen fundó la Academia Normal, fue vocero y propagador pedagógico de la Escuela Normal de Jalapa en 1885, la Escuela Normal de la Ciudad de México en 1887, cuyo proyecto trabajó con Manuel Altamirano, y en 1901 Porfirio Díaz lo nombró director general de la enseñanza normal. La ideología que traía Repsamen era la pedagogía pestalozziana, que se divide conforme a Repsamen en tres grandes partes: la pedagogía general o pedagogía filosófica, que donde se trataban temas generales y sus relaciones con las otras disciplinas, tales como la antropología, ética, política, jurisprudencia, medicina, etcétera. Se subdividían en otras áreas, que era la teología pedagógica, cuyo objeto de estudio eran los fines últimos de la educación; la dietética pedagógica, o sea, la educación física de higiene personal; didáctica, la doctrina donde eran los métodos de enseñanza; la pedagogía, la segunda parte era la pedagogía histórica, encargada de reseñar el pasado de la educación, y tiene como preferente objeto comprender de manera más profunda cómo se ha gestado la vida educativa en el presente. Y por último, la pedagogía de práctica o aplicada, que es esencialmente un arte y hace la aplicación de los principios establecidos por la teoría e historia pedagógica. Comprende la pedagogía paterna, que es en casa,
la pedagogía de los jardines de niños, la pedagogía de las escuelas primarias, la pedagogía de las escuelas secundarias. También se veían las pedagogías de los asilos, orfanatos, escuelas de ciegos, escuelas de sordomudos y escuelas correccionales. Repsamen creía que el maestro debe formar por un medio de la enseñanza, no por medio de la enseñanza, no por hombres ilustrados e inteligentes. Así que también creía que eran hombres nuevos y tenían que generar nobles sentimientos. Debido a esto, la educación debe tener un fin ideal o regulador. Pues, como ya lo hemos visto, confiesa su admiración por este pedagogo Pestalozzi, eh, al considerarlo padre de la escuela moderna y cuyo mérito reside el amor a los niños y el equilibrio que logró de la formación física, intelectual y moral de un niño. Repsamen apoyó la enseñanza simultánea, enseñar a leer y escribir al mismo tiempo. Eh, el método simultáneo consiste en clasificar a los de una escuela en grupos homogéneos, dando al maestro directamente la enseñanza con el grupo. No estaba conforme con el método que nos habían explicado anteriormente, el procedimiento de la enseñanza mutua o lancasteriana. Adopta el principio pedagógico de Spencer. Comenta lo siguiente sobre este principio: la educación de un niño debe de seguir en su modo y orden a la misma marcha que se ha seguido la educación de la humanidad considerada bajo el punto de vista histórico. La idea que tenía de educación resultaba indispensable para la consolidación de una unidad nacional y la creación de ciudadanos libres. Una parte fundamental de la pedagogía de Repsamen constituye, además del respeto del niño, su desarrollo natural, evitando las medidas disciplinarias y de memorización forzada, las prácticas comunes de aquella época. Una obra escrita por Repsamen, destacada es el libro de método de escritura y lectura, en el cual enseñó a leer a grandes generaciones de niños, así como sus guías metodológicas. Repsamen ciertamente ocupó un lugar protagónico dentro de la denominada educación moderna a finales del siglo XIX e influenció de manera decisiva la docencia en el sistema curricular de este siglo. Influenció pues de manera decisiva a la docencia y el sistema curricular en este siglo en México. Las aportaciones principales que hizo, aparte de las que ya les había mencionado, adoptó en 1888 el Atlas Geográfico de Volkermark para México. Para el año de 1889 fundó México Intelectual, de la revista pedagógica, científica y literaria. En 1899 publicó el método de libroescritura, que ya les había conocido, mejor conocido como pues el método de Repsamen, que ha servido para la enseñanza de las escuelas normalistas y aún sigue funcionando. Y en 1900 publicó la guía de enseñanza de escritura y de lectura de primer año escolar. Ahora vamos a hablar acerca de los congresos de instrucción pública que hubo en ese momento. La Escuela Normal para Profesores se creó, sin embargo, pues con ello el nivel de la instrucción pública se había elevado. Por tal motivo era necesaria y urgente la unificación de los sistemas educativos. Baranda cuestionó ante la Cámara de Diputados la elaboración y promulgación de una ley que garantizara el derecho del Estado para conducir una educación nacional. Es Baranda quien organiza el primer congreso, en donde se crea una comisión que está integrada por Justo Sierra y Enrique Repsamen. Justo Sierra fue el director y Enrique Repsamen fue el subdirector de dicho congreso. Este primer congreso, Baranda tiene la idea de organizar un magno congreso para instrucción para discutir la problemática de México en materia educativa con el fin de generar soluciones. Este primer congreso fue llamado como Congreso Constituyente de la Enseñanza.
Se inauguró el 1 de diciembre de 1889 y se desarrolló hasta el 31 de marzo del siguiente año, fecha en la que se clausuró el evento. Como les había comentado, en la mesa directiva estaba Justo Sierra como el presidente de trabajo y como vicepresidente Enrique Rebsamen. De igual manera, Luis Ruiz estaba como secretario y Manuel Cervantes y más como postsecretario. En la ceremonia inaugural, pues Baranda pronunció un discurso que fue muy venerado todavía hasta el día de hoy, en donde alguna de sus citas dice que nadie duda ya de que la base fundamental de la sociedad es la instrucción de la juventud, y si lo ha sido y lo es en naciones regidas por instrucciones monárquicas, en donde la ciencia, la honradez y la voluntad de un hombre pueden hacer la felicidad del pueblo. En este primer congreso hay algunos puntos que se sometieron a discusión y acuerdo, que fue la uniformidad de primaria, secundaria y profesional. De igual manera, el carácter laico de la enseñanza oficial, que es el consiguiente forzoso de la independencia entre la Iglesia y el Estado, que cada quien seguía rumbos diferentes. Y de igual manera, el establecimiento de escuelas urbanas, y esto, a su vez, lo que estaban solicitando también era un aumento de presupuesto, ya que no nada más era poner escuelas porque sí, esto demandaba gastos y además de que pues tenían que estar preparando ya a los maestros conforme a las necesidades que se tenían. La ventaja de la uniformidad de la enseñanza, tanto preparatoria como profesional, era que, por ejemplo, los estudiantes que tenían que variar de residencia no interrumpieran el curso de sus carreras. ¿Esto por qué? Porque había gente que a lo mejor era de provincia y en algún momento se mudaban a la Ciudad de México, que era el centro de todo, que prácticamente ahorita lo sigue siendo, podían continuar con sus carreras porque como seguían siendo uniformes en estos planes de estudio, entonces podían continuarlo. De igual manera, algunas de las actividades del Congreso que hubo fueron la enseñanza elemental obligatoria, las escuelas rurales, maestros ambulantes y colonias infantiles, escuelas de párvulos, escuelas de adultos, escuelas de instrucción de primaria superior, medios de sanción de la enseñanza primaria laica y emolumentos de los maestros. En particular, pues resultó interesante el trabajo de la comisión encargada de los medios de sanción de la enseñanza en primaria laica. Los profesores Miguel Serrano y Ramón Monterola sostuvieron el criterio liberal clásico de hacer del Estado un simple vigilante de la sociedad, amparados en el concepto constitucional la libertad de enseñanza. Pues en contra de este criterio, el diputado Adolfo Cisneros Camara presentó un voto particular en el sentido de que la educación laica fuera válida tanto en los planteles oficiales como en los particulares. Para que la instrucción primaria sea uniforme en sus bases, se necesita que sea obligatoria para todos, gratuita para todos y laica para todos. Algunas personas discurren arbitrariamente de esta manera. El carácter obligatorio se refiere a todos los niños, el laico y el gratuito solo a los que ocurren a las escuelas oficiales. En el informe final fue elaborado y presentado por el profesor Luis Ruiz, que era de la mesa directiva, y en este documento se consignaron las 124 resoluciones aprobadas que se hizo en este primer congreso. Y de igual manera, pues voy a presentar algunas que fueron las más significativas. La enseñanza elemental obligatoria, en donde era posible y conveniente un sistema nacional de educación popular, teniendo por principio la uniformidad de la instrucción primaria obligatoria, gratuita y laica. De igual manera, las escuelas rurales, maestros ambulantes y colonias infantiles se consideran como escuelas rurales las establecidas en las que ya están establecidas o que apenas se van a establecer en las haciendas, rancherías, agrupaciones de población que no sean cabeceras de municipio. Y en cada agrupación de 500 habitantes se debe establecer una escuela de niños y otra de niñas. También, de igual manera, en las escuelas para párvulos se destinan a la educación de los niños que están entre los 4 y los 6 años.
Esto con el objeto de favorecer su desenvolvimiento físico, intelectual y moral. Cada profesora de dichas escuelas debe tener a su cargo cuando menos, más bien cuando más, 30 párvulos, o sea, 30 niños. Y de igual manera los edificios para estas escuelas deben tener todas las condiciones tanto higiénicas como pedagógicas. Algunas de las clases que les daban a los párvulos eran juegos libres, juegos gimnásticos, de igual manera trabajos manuales y jardinería. Las escuelas de adultos eran indispensable proveer por medio de este tipo de escuelas la enseñanza elemental de los que no hayan podido instruirse en la edad escolar. Esta tenía que ser obligatoria en los cuarteles, en las cárceles y en las casas de corrección, que también mi compañera Lady comentó. Y además, estas tienen un periodo de 4 a 6 años y de igual manera en las escuelas de adultos la enseñanza se hará en 2 grados, estando servidos por un solo profesor. Cuando hubiese más de un profesor se podrían establecer hasta 4 grados, procurando en lo posible pues que cada uno estuviera a cargo de un maestro. En las escuelas de instrucción de primaria superior, esta estaba establecida en la ley del 23 de mayo de 1888. Esta se da en 2 años y comprenderá las materias que son instrucción cívica, lengua nacional, nociones de ciencias físicas y naturales, así como nociones de economía política y doméstica, aritmética, nociones prácticas de geometría, nociones de geografía, de historia general, dibujo, caligrafía, música vocal, gimnasia, ejercicios militares, francés e inglés. Los trabajos manuales y educación física, estos se deberían comenzar a practicarse en la escuela de párvulos, lo que pues ahorita conocemos como el kinder o el preescolar, y continuar en la escuela primaria. Además de que los ejercicios militares y como medios de educación física son indispensables los juegos al aire libre y los ejercicios gimnásticos. Y también una de las cosas más importantes que se sentaron en esto fue los emolumentos de los maestros, que se retribuirá de manera digna al profesorado y en proporción con las exigencias de cada localidad, apreciadas por las autoridades respectivas. Las autoridades procurarán distinguir a los profesores dándoles puestos, comisiones o cargos honoríficos que sean compatibles con sus labores escolares. Después de haber desempeñado el cargo de profesor por un periodo de 30 años, quedará el interesado en pleno derecho que sea concebida su jubilación con el goce de todo su sueldo. Esa remuneración será cubierta por el Estado al cual hubiera servido el agradecido. De igual manera, se quedó claro en esta convención que la intervención que el Estado debería de tener en escuelas privadas era de que sí se podían tener, sin embargo, para asegurar el cumplimiento del programa de enseñanza obligatorio, recurriría, perdón, a la inspección y a la vigilancia de los planteles particulares, así como al examen de los alumnos, ya en periodos de que sus reglamentos indiquen cuándo convenga la autoridad. Y de igual manera se quedó que iba a haber una periodicidad de los congresos de instrucción. ¿Esto para qué? Para que se tuviera unos cada tres años en un Congreso Nacional de Instrucción. Debería reunirse el segundo congreso el 1 de diciembre próximo. Esto para discutir y resolver las cuestiones que aún quedaban pendientes. Y pues durante el periodo final del porfiriato, pues se respetaron la mayor parte de las resoluciones de tanto de este primer congreso de 1889 como del de 1991. Además de que en el magisterio pues surgieron vigorosas figuras que dieron ilustre a nuestra teoría pedagógica que tenemos hoy en día. La educación para las mujeres no era totalmente igualitaria que para los hombres. La Escuela Nacional Preparatoria tuvo una época en el porfirismo con varios cambios en los que también estuvieron incluidas las mujeres. Fueron impulsadas principalmente por Justo Sierra. A diferencia de todas las mujeres, las señoritas porfirianas de clase alta tenían el derecho a educación, mientras que otras asistían a la Escuela de Artes y Oficios para las mujeres, que fue creada por el progreso que hubo en el país durante el porfirismo. Requería una mano de obra calificada para hacerse cargo de los diversos trabajos manuales que las mujeres desempeñaban. Por ejemplo, era la apertura de fábricas textiles, fábricas tabaqueras, las oficinas públicas de telégrafos y los pequeños comercios que solicitaban contadoras, mecanógrafas y taquígrafas. Esto provocó una gran demanda
para estas escuelas y así fueron como se fueron creando más. Los oficios que se consideraban correctos para la mujer en esta época eran costurería, ser sirvienta, mecanógrafa, contadora y taquígrafa. La igualdad de los sexos era imposible en aquella época, ya que los hombres mandaban totalmente en el hogar y en la sociedad, y el machismo resaltaba completamente. También les voy a hablar sobre la Secretaría de Instrucción Pública, en donde en 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra como secretario de la misma. La institución tenía bajo su cargo todos los territorios del país, la instrucción primaria, normal, preparatoria y profesional, además algunas academias y sociedades científicas, como el Instituto Patológico Nacional, la propiedad literaria, dramática y artística, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos e históricos y la administración de teatros que dependían del gobierno federal. Para 1910, como parte de los festejos del inicio de la lucha por la independencia, Porfirio Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra, quien pretendía desde este proyecto desde varias décadas atrás. Justo Sierra también incluyó la Escuela Nacional Preparatoria dentro del proyecto universitario. Durante el porfirismo, la infancia fue definida como el grupo más trascendente para el proyecto de la consideración de una nación civilizada y moderna. Pero no todo podía formar parte de este modelo, ya que se está implementando. Lo opuesto a las élites, existían niños y jóvenes pobres, abandonados, delincuentes, huérfanos o viciosos que llamaban la atención por, entre comillas, ser peligrosos para la élite, pero sobre todo con el afán de corregirlos. La incorregibilidad fue la etiqueta que se le dio a estos niños para detonar la impotencia en la educación de ciertos menores. El miedo hacia una adolescencia rebelde, desobediente, que rompía los símbolos de la autoridad y el respeto y que se oponía a la denominación paterna al grado que era imposible controlarlos. Este hecho se convirtió en un peligro social y en una materia sobre el cual el Estado comenzó a intervenir para lograr la regeneración y brindarles atención especial e impedir que el Estado se convirtiera en los menores, pues estos menores se convirtieran en delincuentes. En el siglo XIX no existía ninguna legislación especial dirigida hacia los menores que cometían algún delito, por lo tanto tomaban como referencia lo aplicado a los adultos, entre comillas atenuando, porque siendo sinceros, a los chicos les daba la misma sanción que a los adultos. Para acabar con esto, se crearon escuelas de corrección y surgieron en buena medida para dar esta solución a los problemas que se deriva a juntar a los adultos y con los menores en las cárceles convencionales, las correccionales como los hospicios o las casas de beneficencia, entre otros establecimientos, eran atendidos por la iglesia o por particulares. Pasaron a lo largo del siglo XIX a formar parte para los apartados del Estado, encaminados a atender a una población especial que debía ser regenerada. La Escuela Correccional de Artes y Oficios de la no solo se creó en la Ciudad de México, sino que también se creó en Oaxaca y en Jalisco. Se inserta en este panorama de secularización, transición hacia la fundación de tribunales para menores o la búsqueda de un campo especial para las instancias propias de ellos. Como era una institución encaminada a la educación y a la disciplina, también hubieron personas que fueron dejando ahí, bueno, que fueron inscribiéndose de manera propia a sus hijos. Desde 1889, la Escuela Correccional de Artes y Oficios empezaría a funcionar bajo la disciplina militar, recibiendo tanto con menores infractores o delincuentes que eran enviados por las autoridades judiciales
Sin embargo, unos años más tarde, el director empezaría a cuestionar la pertinencia de seguir recibiendo más incorregibles. Este hecho derivó a un debate que hizo que se cambiara el nombre en 1901 por Escuela Industrial Militar. Esto sí causa un poquito como que, ¿qué pasó? Si era una escuela para corregir a los niños delincuentes, se convirtió como en ya en una correccional particular donde tenían que pagar la gente para poder entrar. Entonces era como muy, pues muy raro y se veía muy mal porque pues era especialmente para corregir a los niños que estaban en situación de delincuentes y se convirtió en una estancia privada donde ya no querían recibir a los niños. Para poder ser admitidos tenían que realizar una solicitud exponiendo los motivos. Los jóvenes que eran de clase acomodada debían pagar 10 pesos mensuales en la dirección de este establecimiento y los que fueran pues la clase baja, los delincuentes, tenían que presentar un acta de pobreza, su acta de nacimiento para ser aceptados, ya que una vez siendo aceptados, estaban condicionados y era obligatorio permanecer hasta que el tiempo bueno, hasta que ellos terminaran su educación primaria y el oficio en el que se les fuera asignado. O sea que no todos los niños tenían la posibilidad de ir a esta escuela, algunos sí se quedaban en las cárceles. Los alumnos estaban obligados a tener una conducta intachable y tenían que levantarse temprano a las 5 de la mañana y tenían que acostarse en silencio. Su cabello tenía que ser recortado con una máquina, tenían que conservar un buen estado con sus escoltas, prendas útiles, hacer su dormitorio, comedor, armamento y herramientas, entre otras cosas. Estaba prohibido usar apodos y palabras insolentes, tatuarse, jugar juegos de manos, realizar juegos prohibidos o perjudiciales para la salud, no podían fumar ni tomar bebidas embriagantes y mucho menos podían silbar. Tampoco podían comerciar con el alimento que se les daba ahí adentro. Eh, al momento que se les entregaba su uniforme, es lo único que podían portar, hasta al igual que dentro de la institución y fuera de la institución. Para finalizar, para Porfirio Díaz el elemento orden y progreso que necesitaba México para crecer en todos los aspectos estaba la educación. Por ello se retoma el ideal positivista para instruir a los ciudadanos mexicanos y prepararlos de forma intelectual, físico y estético. Trató de implementar este método como una obra esencial para la época del siglo XIX. La educación europea fue vista como el medio de prosperidad en la igualdad política y la preparación de hombres instruidos en diversos oficios que pudieran participar en las sociedades industrializadas. Esto a raíz de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. No solo fueron los ideales positivistas, sino también las nuevas prácticas de trabajos realizados por diversos pedagogos que influyeron para México, adoptando los métodos para instruir a los ciudadanos. Las aportaciones de Enrique Repsamen o Justo Sierra fueron de relevancia para organizar la educación en México. Se habló de la pedagogía moderna que establecería las bases de la instrucción que cambiaría las mentalidades y actitudes. Para ello, Porfirio Díaz estableció la necesidad de educar al país para que existiera una estabilidad económica social, puesto que el objeto se centró en ordenar la conciencia del mexicano a través del ideal. Este reconocimiento internacional otorgado por el porfirismo permitió que el país avanzara en el aspecto económico y pudiera construir el sistema educativo, que hoy en día nos rigen muchas de estas reformas. Por esto, la importancia de la educación del porfirismo. Muchas gracias por su atención.